El día de hoy te enseñaré a utilizar una herramienta llamada control de filtro. Esta práctica función te permite filtrar tablas, gráficos o tablas dinámicas en tu hoja de cálculo. Te mostraré cómo se utiliza. Como primer paso, vamos a ir a la pestaña Insertar y vamos a escoger tabla dinámica. Vamos a especificar los datos a los cuales vamos a hacer una tabla dinámica. En este caso voy a poner desde A3 con todo lo que es hasta la columna G. Vamos ahora a especificar en qué ubicación va a quedar nuestra tabla. En este caso es nuestra pestaña tabla dinámica en la celda A1. Le damos clic en crear y ya tenemos la tabla dinámica. Ahora vamos a especificar las filas de nuestra tabla. En este caso solamente vamos a poner marca y vamos a poner en valores lo que es la venta. Ahora, como siguiente paso, para poder darles el ejemplo, voy a crear otra tabla similar, pero en este caso voy a hacerla solo con el año y las ventas por año. Ahora, lo que voy a hacer es quitar lo que es esta columna de fila y vamos a agregar ahora el año. Entonces ya tenemos dos similares. Como último paso voy a insertar un gráfico con el cual vamos a estar trabajando. Lo voy a posicionar un poquito aquí hacia abajo y aquí lo tenemos. Lo voy a achicar un poco y ahora en este gráfico lo voy a configurar a los datos que yo necesito. Aquí por default abajo ya me está dando mi tabla de datos. Voy a escoger esa tabla de datos, damos clic en aceptar y ahora me falta nada más configurar mi gráfico. En este caso lo voy a hacer por estado para poder darles el ejemplo con los controles de filtro. Y aquí abajo la venta, de igual forma la cantidad de venta. Vamos a dar clic aquí en agregar, vamos a achicar un poco más nuestro gráfico. Como siguiente paso aquí es donde vamos a poner nuestros controles de filtro en esta área. Vamos a comenzar. Para ello vamos a ir a la pestaña de datos y a la opción añadir un control de filtros. Vamos a volver a especificar nuestros datos. En este caso ya los tenemos ahí, vamos a dar clic en aceptar y ya se creó nuestro primer control de filtro. Vamos a posicionarlo aquí arriba y vamos a empezar a configurarlo. Para ello vamos a seleccionar la columna, en este caso marca, y vamos a ver cómo de esta forma vamos a poder filtrar nuestra tabla. Nos da todas las opciones que aparecen en nuestra columna de marca y aquí vamos a poder nosotros seleccionar todas las marcas que queramos filtrar. En este caso, por ejemplo, voy a darle clic aquí, voy a borrar todos los filtros que ya tiene y voy a seleccionar una marca, BMW. Aquí lo tenemos, ya nos selecciona y nos filtra la tabla todas las ventas de BMW y en este caso en esta tabla todos los años. Y aquí por estado nos da nuestro gráfico y nos da todas nuestras ventas. Para quitar ese filtro vamos a dar aquí seleccionar todo y vamos a dar clic en aceptar. Ahora vamos a añadir otro control de filtros. Vamos de nuevo a la pestaña datos, añadir un control de filtros. Vamos a seleccionar de nuevo nuestros datos. Damos clic en aceptar y ya tenemos otro control de filtros creado. Aquí nos va a dejar centrar nuestros controles para poder alinearlos. Vamos a escoger la siguiente opción, que en este caso es la columna de estado. Vamos a filtrar por estados para que nuestra gráfica pueda filtrarse por los diferentes estados que tenemos. Vamos a borrar, vamos a seleccionar por ejemplo un estado, damos clic en aceptar y aquí nos va a dar las ventas ahora por estado y nuestra gráfica va a trabajar de esa forma. Voy a escoger otros dos para que se vea nuestra gráfica y aquí tenemos cómo nos divide la gráfica por ventas por estado y de esa forma podemos trabajar y filtrar nuestra tabla ahora en este caso por marca y por estado. Voy a seleccionar otras para que se vea la diferencia y ahí lo tenemos. Nuestras gráficas y nuestras tablas trabajan según nuestros filtros. Vamos a seleccionar todo de nuevo para poder crear un siguiente control de filtro. De nuevo vamos a nuestra pestaña datos, hacemos el mismo paso, seleccionamos los datos, clic en aceptar. Tenemos nuestro siguiente control, alineamos y vamos ahora a seleccionar la columna año en la cual vamos a poder filtrar nuestra tabla ahora por años.
De esta forma, por ejemplo, vamos a seleccionar 2021, nos va a seleccionar todas las ventas del año 2021 de todas las marcas. Y ahí está como los totales son iguales para que se vea cómo están funcionando los filtros. Ahora voy a seleccionar 2019 y de esa forma queda nuestra tabla filtrada por año. Y ahora ya podemos interactuar con los diferentes filtros, ponemos por marca, por año, podemos trabajar también ahora vamos a seleccionar todos los años, podemos ver cómo los totales se van acomodando a nuestros filtros, vamos a seleccionar todas las marcas. Ahora el siguiente paso les voy a enseñar, en este caso fíjense se ven todos iguales, entonces no se distingue muy bien cada filtro. Sí dice marca, año y estado, pero vamos a editar ahora la apariencia. Para ello vamos aquí a la opción de personalizar. Vamos a, por ejemplo, en este caso vamos a poner marca con M mayúscula. Tenemos varias fuentes diferentes con las cuales podemos escoger. Voy a escoger esta. Ahí se ve cómo cambió la fuente. El tamaño de la fuente también lo podemos modificar. Ya hice la letra un poco más grande. También podemos cambiar aquí a nuestro gusto el color de la fuente. También poner en negrita o cursiva. Podemos cambiar el color de fondo. Voy a poner un color de fondo diferente. Y aquí tenemos el primer control de filtro ya personalizado. Vamos al siguiente. Les voy a enseñar otras personalizaciones. Le podemos poner aquí otra fuente diferente. Podemos también poner aquí un tamaño diferente. Y aquí tenemos, por ejemplo, color de fuente. Lo voy a dejar en blanco. Voy a ponerlo en negrita, pero vean ustedes mejor en cursiva y lo voy a centrar el texto. Entonces, de esta forma ya puedo personalizar mi control de filtro. Le pongo un fondo, por ejemplo, del color que más quede acorde a la letra y ahí lo tenemos. Y ahora año también puedo poner, si quiero, en letras mayúsculas la palabra año, cambiar otra fuente diferente y poner un tamaño de fuente mucho más grande. Y ahí está, podemos poner un color de fondo, por ejemplo aquí amarillo, y la letra la voy a poner en color negro para que haga buen contraste. Y aquí tenemos, ya podemos personalizar también nuestros controles de filtro. Y ahí lo tenemos, con esta fabulosa herramienta podemos crear filtros a nuestras tablas dinámicas, a nuestros gráficos y crear un excelente dashboard con el cual podemos nosotros consultar toda nuestra información. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó este video denle like y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima, muchas gracias.